hoy vamos a hablar de límites, ¿no? De límites, exacto. De qué son, por qué los ponemos, cómo los ponemos y de qué pasa cuando no lo hacemos. Sí, que hay muchas veces que no lo hacemos Sí, porque pues tenemos metido en la cabeza muchas cosas, ¿no? Como el qué egoísta eres o todo ese tipo de cosas con las que nos educan, entonces nos cuesta poner sí, los sí, límites. sí, totalmente. Pero, bueno, yo tengo aquí mi chuleta como siempre, así que si quieres vamos a empezar definiendo, ¿no? ¿Qué son los Sí. límites? Para mí los límites es aprender a decir hasta aquí. Es como esa línea imaginaria, ¿no? Un límite al final es una línea imaginaria que puedes saltar o no. Pues Ujú. esa línea que en un momento dado te has estado saltando continuamente y dices, no, a partir de ahora, esta línea que está aquí, que es invisible, en lugar de que sea una rayita pequeña en el suelo, va a ser un muro. Y ese muro no se puede saltar. Porque es que si Muy bien. salto ese muro o si otra persona salta ese muro y viene hacia mí, yo me siento mal. Efectivamente. Para mí eso es un límite. Poner ese murito, o sea, tampoco es necesario, o sea, ese murito de autorrespeto y autovalía, ¿no? O sea, Sí, de hacerte valer tú, vaya. sí, 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 sí. Vale, pero hay límites que ya tenemos porque sí que es verdad que en mayor o menor medida todos tenemos un límite, ¿no? O sea, ya donde, pues imagínate ya si nos vamos a un extremo donde esté en juego mi integridad física, pues ahí yo tengo un límite, ¿no? Y es aquí no, por aquí no, no pases, ¿no? Si de repente me vas a dar una torta, digo, oye, no. Sí, Pero hay diferentes tipos de límites, ¿no? Luego hay otros que quizá no son tan visibles como ese, ¿no? Como el de la integridad física, que tiene que ver con priorizarnos con los demás, ¿no? Con complacer a los demás, que son mucho más difusos y ujú, son de esos de los que vamos a hablar hoy, ¿no? exacto. Como tú decías, de poner ese límite donde empiezo a priorizarme yo. Sí, es que fíjate que muchas veces... Uy, está. Adiós, que me tiras. Ay, es que desde que hemos empezado he dicho, esto está un poco bailongo. No ha pasado nada, no ha No, pasado no ha nada. pasado nada. Pues muchas veces creo que ni nos planteamos dónde están nuestros límites hasta que alguien los traspasa. O sea, Mm. y a veces vemos que los están traspasando, que algo nos duele, pero ni nos planteamos o nos paramos a buscar qué ha pasado aquí para que esto me duela. Y a veces hacerte esa pregunta conlleva que te des cuenta de que estás permitiendo más de lo que toca. Pero lo que nos cuesta hacernos esa pregunta, lo que nos Sí, cuesta no sentirnos egoístas cuando decimos que no, porque los límites van muy unidos al no. efectivamente. Pero, oye, una cosa que yo alguna vez sí que me pregunto mucho o hablo mucho con la gente, también es el por qué nos cuesta poner esos límites. Sí, O sea, ¿qué razones hay para que nosotros, pues eso, haya límites súper claros, ¿no? Como el de te voy a dar una torta, y otros que no estén tan claros, depende de la persona, obviamente, claro. pero ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Cuáles son las razones por las que normalmente no ponemos límites? Bueno, yo clarísimamente con la gente que he trabajado, eh, Ujú. te puedo decir que el 90% es o por sentirse egoísta o por sentirse culpable. Hostia, la Ah, amigo. culpa. Amiga, compañera de viaje, la culpa. Es que la culpa es verdad que es muy jodida, hablando mal y pronto. Sí, Claro, sí. porque yo diría que también uno que tiene que ver con eso, con la culpa, es el tema de lo que opinen los demás de nosotros. Nos importa mucho, muchas veces, lo que opinen los demás, lo que digan los demás, cómo pueden reaccionar. Sí. Cuando nosotros decimos, pues yo qué sé, oye, pues he quedado con un amigo esta tarde, ¿no? Y le escribes, siempre con tiempo, ¿no? No en el último momento, diciéndole, oye, mira, pues es que hoy no me apetece, o sea, estoy cansado y me Ah, apetece quedarme en casa. sí. Pero al final muchas veces por lo que piensa la otra persona, no lo haces. Y entonces vas en contra de lo que a ti te apetece por no quedar mal con el otro, ¿no? Porque el otro no te diga, joder, es que eres un mal queda, o es que tal, o es que no sé qué. En lugar de poner el límite donde a ti te siente bien, ¿no? Sí. ¿Y qué nos para? O sea, el que piense, lo que piensen los demás, Claro, el cómo nos sentimos nosotros si defraudamos a la otra persona, cuidadito con el defraudar,
simplemente no voy a quedar contigo esta tarde, gracias, venga, hasta luego, nos vemos otro día. O sea, que a veces lo magnificamos todo tanto que dices, ¿y qué es lo peor que puede pasar si no quedas con tu colega? Pero es que lo hacemos. Y lo hacemos continuamente. O sea, claro, es que nos saltamos nuestros propios límites, nos saltamos lo que nos apetece o lo que realmente queremos, porque además es que vas a llegar a tomarte la cerveza con tu colega. ¿Y tú cómo vas a estar? Claro. ¿Happy de la vida? ¿O deseando? No, no te va a apetecer. Efectivamente. Claro. Es que, joder. No, es verdad que muchas veces no tenemos en cuenta que además cómo hacemos las cosas, simplemente las hacemos en piloto automático, pero cómo vas a estar. Y luego otra de las cosas que yo también me he encontrado mucho es que intentamos evitar, no ponemos límites por intentar evitar el conflicto, por intentar verte en esa situación incómoda en la que te digan, joder, es que tal, es que no sé qué, y tú tener que decir, hasta aquí, sí, ¿sabes? O sea, de aquí no pases, ¿no? Entonces, intentar, muchas veces no estamos a gusto con todo ese tipo de situaciones más incómodas o con todas las emociones que eso genera, entonces intentamos evitar el conflicto. Yo creo que es otra razón por la cual muchas veces no ponemos el límite donde tiene que estar. ¿No te parece? Sí, totalmente. O sea, la culpa, el sentirte egoísta, evitar el conflicto, o sea, es que... Es que es lo que utilizamos día a día como recursos, ¿no? Y como estrategias a la hora de abordar las relaciones con los demás. Efectivamente. El miedo a que no te quieran, ¿no? Claro, al rechazo. Pues lo que sí, eso está un poco unido a con lo que piensan los demás de ti, ¿no? Sí. O sea, el miedo a no encajar, a que no te acepten, Pero claro, muchas veces no nos planteamos, y esto que voy a decir a continuación seguramente es súper lógico para todo el mundo, pero no lo interiorizamos y desde luego no actuamos desde ese lugar, ¿no? Y es el que si yo te digo a ti, oye, mira, pues hoy estoy cansada, no me apetece nada salir, y tú te lo tomas mal, ¿en qué lugar deja eso a nuestra relación? Es decir, a mí de verdad me beneficia tener relación contigo, o contigo en este caso, con la persona que se está enfadando porque yo un día esté cansada y no me apetezca salir. Totalmente. ¿Sabes? No nos planteamos muchas veces eso, intentamos complacer a los demás a pesar, o sea, o por encima de nosotros mismos, pero no nos planteamos qué tipo de relación tenemos con los demás y si de verdad nos compensa, si somos capaces de decir, oye, mira, no, o si no somos capaces de hacerlo. Claro, y además en qué ambiente no respetamos nuestros límites, porque hay distintos ambientes. Tienes el ambiente de familia, porque sí, claro, es que en cada lugar en el que estás tú te comportas de una manera determinada, porque tú puedes, por la relación que tienes con las personas, pues yo a veces me ha pasado a mí y me he encontrado gente de, es que contigo no puedo, a ti no puedo decirte que no, porque es que te vengo diciendo que sí toda la vida. Entonces ahora de repente, claro, contigo soy incapaz. Ahora con la persona que acabo de conocer nueva, ya establezco estos límites desde el principio y me relaciono desde otro lado. Claro. Desde otro punto. Y entonces es como más sencillo. O sea, ¿dónde nos cuesta poner los límites? ¿Con la familia? ¿Con los amigos? ¿Con alguien en específico? ¿En el trabajo? O sea, ¿dónde? Claro, eso también es verdad, porque es verdad que hay gente con la que nos cuesta mucho más poner límites que con otros. También es verdad que hay una cosa que leí, no me acuerdo ni dónde, pero se me quedó grabada a fuego, y es cierto, o sea, cuando tú empiezas a poner límites, lo que tú decías, a una persona que siempre le has venido diciendo que sí y de repente la dices que no, y la pones un límite y esa persona se enfada, al final de tu entorno, quien más se enfada porque tú pongas límites es quien más se está beneficiando de que tú no los pongas. Es decir, si tú vas a recoger todos los días a tu compañera de trabajo en coche a la puerta de su casa, ¿vale? Para ir al trabajo. Y de repente un día dices, oye, mira, pues es que yo tengo a mis hijos, me apetece quedarme 10 minutos más con ellos y yo no tengo por qué ir todos los días a recoger a esta persona, ¿no? Y se lo dices a esa persona y se enfada, al final quien le está molestando que tú pongas un límite es quien más se beneficia de eso. Seguramente que a tu hijo no le importe. Claro. No se enfade por ello, que seguramente a tu madre tampoco le importe, no se enfade por ello. Se enfada la persona que más se está beneficiando de que tú no pongas ese límite, ¿no? Sí, es cierto. De hecho, yo tengo una frase de un amigo, lo quiero un montón, pero me acuerdo que me dijo un día, joder, desde que aprendiste a decir que no,
No se te oye decir un sí. Yo de que le he pillado el gusto y no sabes lo bien que se siente una respetándose. Efectivamente. Porque al final es un Sí, aprendizaje. Si no sabemos sí, poner límites, podemos aprender sí. a poner esos límites. Sí, y también hay otra cosa que sí que ayer yo pensando en este directo que íbamos a hacer, le estuve dando muchas vueltas, y es el tema de que para empezar a poner límites, lo primero que tenemos que hacer es pararnos a mirar si nosotros respetamos los límites del otro. Es decir, si yo voy a quedar con este amigo y este amigo me dice, hoy no me apetece, me quedo en casa, y yo soy la primera que no tiene confianza, no tiene autoestima y me enfado, porque esa persona no quiere quedar conmigo, me lo estoy tomando de manera personal, ¿no? Y seguramente simplemente es que esté cansado. Eh, si yo no respeto los límites de los demás, jamás voy a poder ponerlos. Entonces quizá hay que empezar por ahí, ¿no? Por el ver si tú respetas los límites del otro. Qué bueno. Mira, no lo había pensado, pero sí, ¿Sabes? ¿En qué totalmente. momentos tú te enfadas cuando otra persona no te pone un límite? Perdón. Sí, además, no, estaba pensando, porque eso me resuena mucho con este tipo de personas que hay muchas que tienen esa necesidad de complacer y Sí, tienen esa necesidad de estar siempre, de agradar, de ser los salvadores, ¿no? En cierto modo, pero lo hacen desde el te lo doy todo. Pero claro, sí. eso es un arma de doble filo, porque hay gente que te lo da todo y lo hace todo por ti y cambia todos sus planes porque tú le has pedido esto y cambia. No se está respetando a ella misma y claro, después pide esa compensación. Entonces, Ahí ojo ahí, está. cuidado. O sea, Sí, porque que tú lo estés dando, igual te tienes que estar mirando para adentro, lo que dices tú, ¿no? Relacionado de es que cuando no lo hacen conmigo me viene mal, claro, porque desde dónde lo estás dando tú. claro, ¿cómo voy a ser yo capaz de poner un límite si, no, si para poner un límite me hace falta autoestima y confianza en mí misma y obviamente no tengo ni autoestima ni confianza en mí misma cuando me estoy enfadando porque el otro me pone un límite? Entonces, primero pararse y decir hasta dónde llego yo con los demás para poder hacerlo al revés, ¿no? O Sí. sea, ¿Te me cuesta parece... te cuesta poner límites a ti, Cris? A mí, fíjate, depende de con quién. Con quién. Sí que es verdad que esto es como todo. O sea, yo tengo límites muy claros, ¿no? Lo que decíamos antes, sí que es verdad que a partir de un punto ahí ya no se puede pasar. Pero, por ejemplo, yo creo que es algo muy común. A mí, pues me cuesta poner más límites con mi familia, por ejemplo, que con la vecina del quinto. Ujú. Eso está claro. Pero sí que tengo como el límite clarísimo y ese, o sea, de ahí para arriba no se pasa y es con todo el mundo y son las faltas de respeto. Yo ahí tengo como mucho límite, ¿sabes? Tanto con mi familia como con los vecinos, como con amigos, como con quien sea. Y eso es algo que siempre he tenido muy claro. Sí que es verdad que luego pues hay veces que soy como más flexible, pero cuando vienes ya, o sea, cuando llegas a esa línea, sí que ahí, eso sí que ya no lo tolero. Ahí es un no rotundo. ¿Y tú? Buah, yo es que no he puesto límites en mi vida y cuando empecé, mi colega tiene un poco de razón, ¿no? Que cuando aprendí a poner límites, dije, ancha es Castilla, ¿no? De hecho, tenía un serio problema con los límites porque siempre he intentado agradar a los demás y lo que pasaba es que me llevaban a tal extremo, ¿no? Yo iba dando, iba dando, iba dando, iba dando, que después me pillaba unos rebotes de la leche y la gente no sabía ni por dónde le llegaba Ni la, por dónde. la galleta, claro. Eso es muy normal. Exacto, o sea, me iba al otro extremo, me iba del polo, hago todo lo que tú quieras, al polo rebeldía total. ¿Qué me Y estás es contando? que me Claro, estás contando que me estás a mí, es que me vas a decir tú a mí que yo no puedo. O sea, me iba al otro lado. Entonces, claro. he aprendido o estoy en el camino de encontrar el equilibrio entre poner límites y ponerlos de manera adecuada, porque creo que muchas veces el aprender a ponerlos de manera adecuada nos permite sentirnos mejor. Claro. Porque sí que eso que dices tú, a mí también me pasaba alguna vez de decir, pues yo qué sé, tonterías, pero tonterías que al final son nuestro día a día y que te afectan. Entonces, de repente yo quedaba con un grupo de 3 personas, ¿no? Y yo, para comer. Y yo ese día me apetecía mucho, habíamos estado hablando de qué comemos, tal, no sé qué. Y a mí me apetecía ir a comer una hamburguesa.
Sí. Pero claro, llegas y uno dice, no, pizza, otro tal, y al final dices, bueno, venga, lo que queráis y tal. Y te vas a comer una pizza, ¿no? Y entonces a ti, o sea, todo eso se te va acumulando en la cabeza y vas ahí refunfuñando, y yo quería hamburguesa, y este quería pizza, y es que el otro ha dicho que no sé qué, y es que tal, y no sé qué, no sé cuántos, y acabas comiéndote la pizza. Pero acabas comiéndote la pizza de mala manera, cabreada y de todo. Y luego, lo que tú dices, o sea, es un ejemplo súper tonto, pero luego lo que tú dices, de repente explotas y la gente no sabe ni qué ha pasado, ¿no? Sí, sí. Además, es que es de estos pequeños ejemplos que tú dices, es muy tonto, pero son los que nos Sí, llevan al sí, momento de explote, a que llegue un punto en el que ni tú misma te reconoces, porque dices, es que siempre estoy cediendo por los demás, pero es que los demás no saben que estás cediendo, los demás piensan que tú lo estás haciendo porque realmente te da igual. Entonces, efectivamente. claro, echar balones fuera es muy fácil, pero hay que mirar también para adentro. Sí. Yo, No, por porque claro, al final, ejemplo, sí, perdón. no, Dime. no, iba a decir que cuando empecé a decir que no, a mí había gente que me costaba muchísimo decirle que no. A mí en el tema familiar me cuesta la vida. Que he visto a mi madre Claro, por ahí, hola mamá. Y yo me iba al extremo del enfado siempre, o sea, siempre. Con mi familia me iba al extremo del enfado, pero porque se me ponía aquí como una bola en la garganta, sí. ¿no? De no puedo hablar. O sea, porque me vais a empezar a rebatir todo lo que yo diga y me voy a Ujú. empezar a hacer pequeñita, pequeñita, pequeñita. Y entonces me siento tan pequeña que no puedo, no puedo defenderme. Era como yo lo Sí, vivía como un ataque, ¿no? O sea, ellos sí, me pedían algo, o que yo fuera de determinada manera, o que yo hiciera determinada cosa, y cuando yo quería decir que no, era no y punto. ¿Pero por qué? Porque no. Porque no, porque no, pero es que no podía hablar. O sea, yo cada vez era como una claro. presión aquí y a llorar. Pero y eso, claro, pero y eso era porque se te acumulaba, o Ese sea, era porque no acumulado. eras capaz de, claro, de poco a poco, de esos pequeños detalles, ir diciendo, ¿no? Claro, es el acumulado, es el El ya no puedo acumulado. más. Sí. Sí, sí, entonces te sientes incapaz de decirle a la gente que no. En mi caso me pasaba con la familia, me pasó también con algunas amistades hasta que me fui dando cuenta y me he encontrado muchísima gente que decir que no a cosas chorras del día a día son los que le van haciendo sentirse cada vez más pequeñitos y sentirse que no tienen control sobre su vida. Y de repente te estás en una cena y como decía una chica con la que trabajé, te dice, Sonia, es que siempre quieren que beba y yo no quiero beber. Ay, Y no, lo del alcohol es sí, un tema que sí que es verdad que me he encontrado mucha gente que le cuesta muchísimo poner límites, ¿no? Que la presión social es totalmente. increíble para Y el tema ella del alcohol. Claro, y era una mujer de 50 y pocos, maravillosa. Yo me reía con ella la vida cuando estábamos trabajando juntas y decía, no puede ser, que no, pero dice que no lo puedo decir, que todo el mundo me dice que me tengo que beber la mierda del chupito. Ay, perdón, el chupito. Y yo quiero brindar con copucha. ¿Qué le pasa al mundo? Claro, ¿qué le pasa al mundo? Claro, Es que además es somos que así. hemos normalizado, sobre todo, solamente un inciso con el tema del alcohol, Sí, pero hemos normalizado mucho lo de, oye, me voy a pedir otra, ¿quieres algo? No, no quiero nada, ¿cómo no te vas a tomar otra? Y es como, bueno, o sea, hemos normalizado mucho la frase o la actitud de obligarte o de empujarte a que te sí, tomes otra copa. sí. O a que te quedes hasta más tarde. Sí, que ¿cómo te vas a ir a casa ya? No, hombre, no. Y al final, yo eso sí que me he encontrado mucha gente que tenía problemas con eso y yo le he analizado mucho. Al final, no es otra cosa nada más que la persona que está ahí diciéndote eso, lo que quiere es ella divertirse. O sea, Mm. esa persona divertirse hasta las 5 o las 6 de la mañana y que tú te vayas a casa no le conviene. Pero no es porque quiera tener tu compañía, o si quisiera tener tu compañía, se iría contigo a casa y una charleta en el coche antes de Exacto. subir y listo. No, lo que quiere es seguir de fiesta. Entonces, también nosotros tenemos que aprender pero no es culpa de esa persona. Al final eres tú la que tienes que poner el límite, ¿no? De no quiero beber más o me quiero ir a mi casa ya. Claro, Entonces, tenemos que tomar acción nosotros, los que estamos diciendo en ese momento que no. claro. Oye, y otra cosa que también le daba yo una pensada ayer es cómo sabemos, porque hay mucha gente que o no sabe lo que es un límite o incluso cuando no los está poniendo, no sabe que no los está poniendo. ¿Cómo sabemos que no estamos poniendo límites? Ah, esa es buena. ¿Tú cómo? Yo me di ¿Tú? cuenta tarde.
y no ponía ninguno. Yo me acuerdo tarde. Sí. ¿Cómo te das cuenta cuando empiezas a sentirte mal cuando estás con la gente? Cuando te das cuenta de que te vas al plan, ¿no? O sea, de que haces lo que los demás quieren porque ellos quieren. Cuando no te sientes escuchado, pero no estás hablando, ¿no? Yo creo que es cuando, porque al final los límites, para poner un límite tienes que tener a otra persona que lo vaya a traspasar o no, ¿no? O sea que siempre los límites se ponen en la relación con los demás. Puede ser en diferentes ámbitos, ¿no? Familia, amigos, relaciones, demás. Pero siempre es con el otro. Entonces, yo creo que cuando algo que estás haciendo con otra persona, no te puedes poner límites a ti mismo, pero eso ya es más complicado, pero cuando algo que estás haciendo con otra persona te está haciendo sentir una emoción que consideramos negativa, ¿no? Que te estás enfadando, estás triste, ahí es cuando tienes que revisar y pensar si estás poniendo el límite que deberías poner. Sí, ese clic, ¿no? Ese momento punzadita en el pecho de esto no me gusta o claro. no me siento bien. Sí. Sí, claro, o me estoy enfadando o tal, es como en lugar de trasladarlo al otro, que es normalmente lo que hacemos, pararte y pensar, vale, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde yo no he puesto el límite? Y entonces me estoy viendo en esta situación. Sí, sí, me gusta porque además es un tema, es difícil darse cuenta y a veces nos damos cuenta ya demasiado tarde. Entonces, es una muy buena estrategia, Cris. De hecho, yo me la anoto y para los que nos estén viendo, que se la anoten también, el darse cuenta de, ostras, esto me ha dolido o esto me ha molestado o el típico pensamiento de te llama alguien por teléfono y dices, ¿qué querrá? ¿No? Sí. Hay gente que solo llama para pedir, que está muy bien. Pero también puedo decir que no, ¿no? Es que muchas veces, ojo, que cuando nos piden cosas es una pregunta, hay una interrogación. Hay una interrogación claro. Cuando alguien te pide algo. Entonces, ante una interrogación tienes la opción del sí y del no. Efectivamente. Porque tenemos la sensación de como me lo estás pidiendo, pues ya te tengo que decir que sí, porque si no soy súper mala persona, no perdona. O sea, es que estoy hasta las narices, pero hasta las narices de tener que ir a por ti en coche, como has dicho tú antes, ¿no? O sea, claro. Coge el coche claro, tú. Al final, efectivamente, al final cada uno es libre de pedir lo que quiera, ¿no? Ahí estás tú para poner el límite hasta donde la otra persona pueda llegar. Sí. Eso está clarísimo. Vale, dime. Iba a decir, ¿por qué cuesta tanto? Porque cuesta, ¿eh? Poner límites cuesta. Hay un montón de estrategias para aprender a ponerlos y de técnicas de cómo hablar y qué decir. La técnica del sándwich, del disco rayado, al final son técnicas para aprender a decir que no y para respetarte. Sí, a eso iba justo, cómo empezamos a poner límites. Y hay muchísimas técnicas, sí, yo también he visto un montón de esas, pero hay una que a mí me encanta y con la que trabajo mucho, y está muy de moda ahora. Todo el mundo habla de comunicación asertiva, pero creo que es muy buen recurso, porque al final es expresar lo que tú quieres, pero focalizándolo en ti, no en el otro, y respetando al otro siempre. O sea, al final yo imagínate que tú y yo pues nos quedamos para tomar un café, ¿no? Y a mí no me apetece. O sea, yo puedo coger y decirte, eso te lo puedo decir de muchas maneras. Yo te puedo decir, mira, es que hoy no me apetece quedar contigo. Entonces, eso es muchísimo más agresivo, tú te lo puedes tomar de manera personal y ahí podemos ya tener un conflicto. Pero yo también te puedo coger y decir, oye, mira, esta mañana he pasado una noche horrible, no he dormido nada, esta mañana estaba súper cansado, llevo trabajando todo el día y es que no me apetece nada. No voy a dar el 100% de mí, no voy a estar al 100% contigo, lo cual me encantaría. Y mira, están diciendo, Sonia, no se te ve bien, te quedas parada. Pues no sé. Bueno, no sé. Bueno, mientras se te oiga, o sea que tienes una cara muy bonita, pero lo importante es lo que dices. Sí. Pero bueno, eso, entonces yo te puedo decir, pues oye, no voy a poder estar al 100% contigo y me encantaría estarlo, y ¿qué te parece si mejor quedamos la semana que viene? O sea, nadie se puede enfadar si tú dices eso. ¿Sabes? He pasado mala noche, estoy cansada, me encantaría estar al 100% contigo, pero hoy no voy a poder. ¿Qué te parece si quedamos la semana que viene? O sea,
imposible que ahí haya un conflicto. Y si lo hay, ojo, aléjate de esa amistad cuanto antes. Exacto. Y si no... O sea, corre y no mires atrás. Y a eso le unes o sea, esa en disco rayado, en modo disco rayado. Cuando la gente, porque hay gente que te insiste. Que no, Cris, bueno, después huye, por favor, huye de mí si te digo que no, Cris, que vamos a quedar, que vamos a quedar. Pero es que hay mucha gente que insiste y insiste y insiste y dices, no, no se está, no, o sea, o soy yo o es la otra persona que no se da cuenta de que he dicho que no. Entonces, la técnica del disco rayado a mí me mola un montón, que es repetir esa misma frase hasta que la otra persona se canse. Sí. También es una idea. Luego sales corriendo, pero... Sí, luego sales corriendo, exactamente. Pero yo esta la utilizaba mucho con... Yo he trabajado con adolescentes un montón de años y que eran, tenían muchos problemas y cuando querían las cosas las querían ya. Entonces decirles que no era... Fíjate, me imagino que con adolescentes será complicado, claro. Sí, con ellos no se me daba súper bien, yo salía del trabajo y entonces ya no le podía decir que no a nadie porque había hecho el acumulado de nos y ya. Había descubierto el cupo del día. Del día ya al resto del mundo era que sí, porque si no era maléfica y horrible y me sentía fatal, ¿no? Y entonces el disco rayado funciona mucho porque ellas usaban te repito, los niños lo hacen mucho. Los niños cuando quieren algo son súper insistentes. Mamá, cómpramelo, mamá, cómpramelo, mamá, cómpramelo, que me lo compres, mamá, mamá, cómpramelo. Claro, ante tanta insistencia, tú repites siempre lo mismo. Mira, no, esta noche no he dormido bien y de verdad no me apetece salir, quedamos otro día. Entonces, la técnica del sándwich, no he dormido bien, me encantaría quedar contigo, ya tú sabes, pero cierro la conversación diciéndote que no va a ser posible. Que no. Y cuanto más te insisto yo, tú más te repites en la misma frase. Siempre la misma frase. Ya te he comentado que no he dormido bien, me encantaría quedar contigo, pero va a ser la semana que viene. Tía, pero es que a mí me apetece hoy porque la semana, ya te he comentado, y cuando ya llevas unas cuantas veces que dices, ya esto roza el absurdo y la otra persona no quiere, dices... Conversación de besugos. Conversación ahí es cuando corres. Exacto, ahí es cuando cuelgas, ¿no? Y dices, mira, como ya te lo he repetido un montón de veces, si no vamos a hablar de otra cosa, prefiero, te voy a colgar. Entonces, si vuelven a insistir, dices, oye, mira, te he avisado, te cuelgo, ¿vale? Que no me encuentro bien, hablamos la semana que viene. Sí. Y después huye. Y después huye, despavorida. No, después, al final, como todo en el mundo, o sea, tú tienes que valorar qué tipo de relaciones te compensan y qué tipo de relaciones no. ¿No? Igual en este caso pues esa persona está teniendo también un mal día, pero si es una cosa que se repite habitualmente pues ya tienes que valorar si te merece la pena o no, ¿no? Hasta dónde llegas. Claro, pero, porque hay mucha gente que te insiste porque cree que te está ayudando, o sea, quiere ayudarte y cree que te está ayudando, entonces te aconseja, porque hay que poner límites a los consejos vendo que para mí no tengo. Y empiezan a aconsejarte y a repetirte continuamente, ves al médico, haz deporte, come menos, y lo hacen desde todo su querer y desde todo su querer ayudarte, pero a ti te está cayendo una losa encima cada vez que te lo dicen, que macho no puedes con tu vida. Claro, pero ahí hay otro límite que tú no estás poniendo. O sea, cuando una persona, porque pues hay de todo, ¿no? Y todos conocemos ese tipo de persona que tiene soluciones y consejos para absolutamente todo lo que te pasa en la vida. Yo muchas veces, bueno, tengo una amiga que me dice, opinión no requerida. Digo, sí, yo soy muy opinionista, pero siempre desde el amor y con toda la intención de ayudar, ¿no? Pero sí que es verdad que si yo doy una opinión, y es lo que siempre digo, yo también soy muy preguntona. Entonces, esta misma amiga me dice, es que tú preguntas todo. Digo, yo lo pregunto con toda mi mejor intención, si en un momento dado, pero ojo, sabiendo lo que me pueden contestar. O sea, yo puedo preguntar algo, me pueden contestar a mi pregunta o me pueden contestar, oye, mira, pues eso prefiero no decírtelo. Y tan amigos. Exacto. Y ¿sabes? tan Entonces, amigos, porque nos han enseñado que no tan amigos. Claro. Nos han enseñado que si dices eso, igual no tan amigos, pero son todo creencias que tenemos. Claro, entonces ahí estás tú también para poner el límite, lo que tú dices, ¿no? La típica persona que te da consejos y ponte a hacer deporte y ponte a hacer deporte y tienes que hacer deporte y tienes que moverte más y llega un momento que, pues que si a ti no te gusta eso, tú también puedes decir, oye, mira, yo te lo agradezco, sé que lo haces con toda tu mejor intención, pero en realidad hacer deporte o no tiene que salir de mí
y pues oye, te pediría por favor que dejaras de repetírmelo, ¿sabes? Sí. Y mira, con fumar es un gran ejemplo, porque lo de fumar, yo fumaba muchísimo antes, hace 3 años y pico que dejé de fumar, y la gente siempre es como, pero que es muy malo para tu salud, pero deja de fumar, pero tal, y son cosas que son súper obvias y que tú ya sabes. Entonces yo jamás le diría a un fumador, es que tienes que dejar de fumar, es que eso es malo para ti. Es como si sale de alguien, o sea, si esa persona va a dejar de fumar, tiene que salir de esa persona. Sí. Tú Sí. no puedes forzar a esa persona a que haga nada. Pero bueno, que a lo que me he ido por derroteros, que el límite también lo pones tú ahí, ¿no? Sí. ¿Y cómo te sientes cuando aprendes a poner límites? De Ay, los que eso nos es... están viendo, si a alguien le cuesta poner límites, porfa que lo diga, porque tú sabes cómo te sientes cuando llevas toda tu puñetera vida diciendo que sí y cuando dices que no te sientes culpable y entras en ese círculo y en ese círculo y en ese círculo. Mira, yo tuve mucha ansiedad, de hecho, bueno, es algo que mantengo en el tiempo y tuve que ir a la psiquiatra. Y la psiquiatra me dijo, Sonia, hasta que no quites la culpa de tu vida, no se te va a ir la ansiedad. Porque uno de mis talones de Aquiles es la culpa. Yo me siento culpable por todo, porque a lo largo de mi vida la presión, estoy segura de que me la he metido yo sola, pero siempre he querido gustar a los demás, siempre me he sentido que iba un poco por detrás, siempre no era suficiente, que si comparaciones, que no sé qué. Y claro, yo en todo me sentía culpable. Y es un tema que me trajo también o sea, al sentirme culpable, yo intentaba agradar siempre, por lo tanto siempre decía que sí. Y ahí Y llegué límites cero, patatero. Exacto, porque siempre intentaba agradar y además no me sentía bien conmigo misma y me iba al extremo, o sea, cuando me enfadaba, cuando mi cabeza hacía y trataba, me iba al extremo, a los gritos, a llorar, al no puedo hablar, al... Claro, es que son básicos, o sea, son básicos y muchas Claro. veces claro, yo cuando empecé a estudiar, cuando empiezas a hablar de ellos es cuando te empiezas a dar cuenta, pero cuesta tanto ponerlos, ahora cuando aprendes es como una Eso te iba a sensación preguntar, cuando aprendes y aprendes a no sentirte culpable, de libertad. A mí me sí, ¿no? cuesta todavía, ¿eh? O sea, me cuesta todavía y hay personas con las que me cuesta más y a veces me lo trabajo, o sea, pero qué libertad más absoluta. O sea, Esto cuando es como consigues... cuando empecé el COVID y nos quitamos todas el sujetador, ¿no? Exacto, totalmente, totalmente. O sea, tú sabes cuando consigues decirle que no a alguien a quien te cuesta un montón y cuelgas ese teléfono o te vas a tu Y casa, te sientas dices, en el sofá y dices, ¡ole yo! me he puesto yo por delante. ¡Ole mis ovarios! ¡Claro que sí! Pero con la sensación de que salga el sol por donde quiera. Sí, sí, que me he comido el mundo, o sea, que me Sí, como el mundo, que si he dicho que no a esto, digo que no a todo, al día siguiente vuelves a tropezar, pero te vuelves a... ¡Que no! Te sientes muy libre, cuando no sabías hacerlo y empiezas a hacerlo, te sientes muy libre. Acojona, pues un sí, poco, al principio sí. porque piensas que te Pero vas a quedar sola y todas estas cosas, pero más vale sola que mal acompañada y eso es un buen... Además no, y empiezas a que encontrar gente que vibra contigo, ¿eh? ese es el punto. Que también lo que no nos damos cuenta o que pensamos es que nos vamos a quedar solos, pero en realidad no es así. Empiezas a encontrar personas mucho más afines a ti que de las que tenías, ¿no? Pero mira, si quieres que haga un resumen de lo que hemos dicho, es que no ponemos límites por 3 razones, ¿no? Una es la culpa, otra es el sentirnos rechazados y otra era evitar el conflicto. ¿Qué más hemos dicho? ¿Qué más hemos dicho? Que hay que aceptar los límites de los otros para empezar a poner los nuestros, Sí. que si no, pues este es el punto de partida, ¿no? También hemos dicho cómo sabemos que no estamos poniendo límites, ¿no? Con el tema de sentir, de cuando sientes emociones incómodas, pararte y pensar, espera, ¿dónde tenía que haber puesto el límite y no lo he puesto? ¿No? Sí, sí. Y luego hemos hablado de la comunicación asertiva como método para empezar a poner límites. Sí, porque se puede aprender a poner límites, que mucha gente piensa que no. Es verdad, es Mucha verdad. gente piensa que no, es que yo soy así. Sí, tú eres así, pero podemos modificar ciertas cosas. Y esto es muy trabajable,
Porque muchas veces pensamos que no y yo he visto mujeres llorando de no sé decir que no y lloras de frustración, de rabia, de enfado contigo, de enfado con el mundo, de saber que no estás controlando. O sea, sí se puede aprender a decir que no, porque muchas veces si no entras en una visión de voy a mirarme un poquito para adentro, que muchos estamos en ese piloto automático de no mirar para adentro. Cierto. Yo he estado ahí muchos años y miras para afuera todo el rato y cuando empiezas a mirar para adentro dices, Que todo esto que hay aquí, ¿no? ¿cómo le llamaste el otro día que me encantó? ¿El charquito de mierda? No, El cerdito feliz. el cerdito feliz. El cerdito feliz, claro. Y te empiezas a encontrar con toda tu mierda y dices, ahí va, todo esto no ha salido. Pero, Es que me encantó. claro, pero al final depende de ti. Porque el yo soy así, siempre lo digo, el yo soy así es la creencia más limitante que tenemos todos. O sea, y además es que es lo que más oigo. No, y es que yo soy así. No, es que yo tengo la mecha muy corta. No, es que yo no sé decir que no. No, es que yo... Es como... No puedo o sea, cambiar. claro, no puedo... O sea, y además es una justificación, es justificarnos ante nosotros mismos. Todos Claro. los días sale el sol, te levantas y puedes ser quien quieras. Mira, perdón, y hago un inciso, que estabas en la recopilación, pero No, vale. no hay nada como irte a viajar sola para darte... Y viajar sola me da igual irte al pueblo al lado, ¿eh? O sea, un sitio donde no te conozca nadie. Y tú puedes ser quien quieras. Sí, Puedes ser quien quieras. O sea, a lo mejor en tu entorno todavía no. Y te va a costar y vas a tener que ir dando pasitos. Pero un buen ejercicio es, me voy y voy a ser quien quiera. Voy a ser la persona que habla con el abuelico que hay sentado en el porque me voy a sentar al lado. Y ahí, señor, ¿cómo va? O voy a ser la persona que se pone en una terraza y coge un libro y lee. O voy a ser lo que yo quiera. Porque cada día que te levantas tú puedes ser quien tú quieras. Evidentemente, con la gente de alrededor. A veces cuesta más porque como que ya tienes, ¿no? Esa dinámica, esa relación, y ahí va a ser un poco más difícil empezar a poner en valía cómo tú quieres ser, pero que cada día que se levanta tú puedes ser quien quieras, puedes. esa me la apunto, me parece muy buena. Es verdad. O sea, cuando alguien te dice, es que yo soy así, dices, no, tú puedes ser como quieras ser. No digo, o sea, claro, o sea, en esta frase no va implícito que sea fácil. No. O sea, es lo que tú dices, tú tienes dinámicas ya hechas, tienes con la gente que tienes alrededor, tienes maneras de pensar, tienes creencias, tienes tal, pero todo eso poco a poco y despacio se puede cambiar. Sí. ¿No? Sí. Y poner límites es una de las cosas. Sí, totalmente. Sí. Pues, ¿nos hemos quedado a gusto o no? ¿Quieres decir algo más? No, yo me he quedado encantada ¿Sí? de la vida. Yo con Lo que dejamos... alguien diga, coño, quiero aprender a decir que no, y se puede, porque aquí tengo delante dos tías que han aprendido a decir que no. Oye, a mí me falta mucho todavía, ¿eh? O sea, yo creo que es un trabajo de toda la vida. Es de toda la vida, sí, este es un proceso largo. O sea, ahora cuando empiezas, no puedo parar, no puedo. Y luego ya es un no por defecto, ¿no? Exacto, claro. Primero va el no y después me planteo sí. Pero primero estoy yo. Y no es egoísta. Sí. No es egoísta. O sea, quitémonos la visión egoísta. No es egoísta. Pero primero soy yo, porque si yo no estoy bien, tampoco voy a estar bien con los demás. Efectivamente. De eslogan, pero es cierto. Sí, no, me queda muy de marketing, pero es verdad. Pero es verdad. Y comunicándonos de forma asertiva es como podemos conseguir comunicarlo bien a los demás, ¿sabes? De tal manera que pues que no se ofenda al otro, que no discutamos y que todos nos entendamos. O sea que, pues, ¿qué te parece si lo dejamos aquí? Muy bien, es que se me ha pasado volando, Maybe. A mí también, es que me he dado cuenta y digo, coño, si ya llevamos 40 minutos y habíamos hablado de que esto tampoco se nos fuera de media hora porque si nos iba a hacer eterno. No, claro, nos ponemos nosotras, nos soltamos y tiramos 3 horas. Sí, así está bien. Vale, pues entonces volvemos dentro de 2 semanas con otro temazo que ya diremos, ¿no? Sí, y si nos queréis ir diciendo por ahí temitas que os gusten. Eso también. Dedito sugerencias. En la llaga. O sea, aquí se viene a meter dedito en la llaga, a tocar temas que no molan y a abrir melones. Sí, y también hacerlo de una manera práctica, que muchas veces sí que es verdad. O sea, yo hablo mucho del tema de autoconocimiento, de gestión emocional, de conocernos, de mirar hacia adentro, de tal. Y suena, por una parte suena como a chino, hay mucha gente que le suena chino,
Y por otra parte, hay mucha gente que dice, esto no es para mí. Entonces, a mí me gustaría que, pues eso, que habláramos de una manera práctica de las cosas y le encontráramos, intentáramos transmitirlo y que la gente le encontrara pues eso, las ventajas a todo esto. Sí, sí, ¿no? porque yo, por ejemplo, que trabajo con miedo, me dicen, es que yo no tengo miedo. Digo, coño, pero si vivimos todos acojonados, ¿quién no tiene miedo? Sí. Pero hay que bajarlo a tierra. El desarrollo personal pasa eso. O sea, no, es que a mí no me pasa. No, es que si ponemos ejemplos del día a día, nos pasa a todos. De hecho, que digan, o sea, quien quiera que proponga temas, que entre a hablar con nosotras, que pregunte aquí, o sea, encantadísimas de la vida. O sea, que lo hagamos entre todos. Me gusta mucho eso de que, uy, va, que casi te tiro. Me gusta mucho eso de que quien quiera que nos proponga cualquier tema del que hablar y le damos caña. Entonces, bueno, relacionado con, a ver si nos van a poner ahora de política, no. No. Pero, pero relacionado con el crecimiento personal. Y mates pues, tampoco. En matemáticas tampoco. No, ya la álgebra la dejé. Sí. Vale, pues lo dicho, un placer, como siempre, y nos vemos dentro de 2 semanas. Sí, 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 sí. Muy bien. Con otro Pues temita. un besazo para todos y muchas gracias, Sonia. A ti, a ti. Chao, chao. Chao, chao.